Bueno, hoy vamos a ocuparnos de un tema que para la histología y para la medicina en general es altamente aportante para comprender una enorme cantidad de fenómenos de salud y de enfermedad. Nos referimos al núcleo y, como yo he repetido siempre con ustedes, cuando se estudia cualquier tema hay que darle la significancia que merece. A eso es a lo que se llama aprendizaje significativo. Todo debe estar relacionado con alguna razón de aprender para ser médicos, que es lo que al final van a ser ustedes. De manera que cuando tocamos cualquiera de los temas, también hay que relacionar con las posibilidades que tiene de ser parte de la salud y de la enfermedad, no solo una descripción mecánica, histológica o anatómica, sino su correlación con la salud y la enfermedad. Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de esta presentación para comprender la significancia de aprender núcleo como parte de la célula en esta presentación. Comprender que siendo parte de la célula, tiene características muy particulares. Se trata de un órgano que almacena y separa el material genético del resto de la célula, conduce todo el funcionamiento celular, es verdaderamente el rector, el administrador del funcionamiento de la célula, y a partir de funcionar la célula y las células que funcionan hacen el funcionamiento del organismo. El núcleo contiene las fórmulas para fabricar los materiales y las sustancias que produce la célula. Es decir, están las verdaderas recetas para que la célula funcione y produzca todo lo que le corresponde realizar. Asimismo, dirige e interviene en la división celular, que es el mecanismo por el que la célula se divide para dar lugar a células hijas. Sintetiza y replica el ADN y el ARN, que son las funciones más importantes que están relacionadas con la herencia, así como con la producción de enfermedades, pero sobre todo contienen los materiales que van a dejar la herencia a la célula y en conjunto también la herencia del ser que la compone. Este es el núcleo, como ven ustedes, de azul. La célula está de verde. Se estima que el núcleo, en características generales, es esférico como una célula esférica, pero esto es esquemático. Este núcleo, que puede ser más o menos 1/3 del volumen total de la célula, tiene ciertas características como son la forma, el tamaño, el número e incluso la ubicación dentro de la célula. Y esos aspectos deben estudiárselos para comprender muchos fenómenos. Esta sería la forma normal o habitual o esquemática que se tiene en la célula con el núcleo central. Pero vean ustedes que esta célula, que es un adipocito, tiene una gota de grasa en el centro. Y eso hace que la gota de grasa haya empujado al núcleo para volverlo más bien con una forma de un disco aplastado. Aquí ocurre algo parecido. Se trata de vamos a cambiar esto. En este caso se trata de una célula, como ven ustedes, que tapiza un capilar sanguíneo. Es una célula planita que vista de lado muestra un núcleo también aplastado, aplanado. Por otra parte, así como hay diferentes formas de núcleos que pueden ser redondos, esféricos, ovoides o aplanados o discoides, también existen modificaciones en cuanto a lo que corresponde a la cantidad y la forma de los núcleos. Estos núcleos, por ejemplo, este es esférico, perfectamente esférico, este también. Vamos a ver de ampliar un poco esto para que podamos ver mejor.
Y decía que esta es una célula con un núcleo endotelial, una célula endotelial con un núcleo aplastado, más bien. Aquí tenemos, en cuanto a la forma del núcleo, una forma que se llama polimorfa, que tiene varias formas celulares, siendo un solo núcleo, que puede ser, como en este caso, de 4 lóbulos, se trata de un neutrófilo, puede tener una forma de C o de S, en el caso de los eosinófilos, que son leucocitos, o también tener formas más diversas, como esta que se reconoce que tiene una forma casi como un cerebro, o esta que es polimorfa también. Eso en cuanto a las formas de los núcleos que están relacionadas con la forma de la célula, con la función que van a cumplir. En cuanto al número, si bien tradicionalmente se considera que de cada célula tiene un núcleo, hay razones, tanto morfológicas y funcionales, por las que el núcleo puede ser más de uno. Es el caso, por ejemplo, de cómo el monocito, que es una célula sanguínea, sale al tejido cuando se trata de, en el caso de una agresión, destruir la agresión o fagocitar la agresión, entonces el monocito se convierte en un macrófago en el tejido, pero si el organismo que ha penetrado o la noxia que ha ingresado es muy grande, entonces usa un mecanismo, el macrófago, de juntarse entre varios, fundir sus protoplasmas y también sus núcleos, entonces se convierte en una célula multinuclear. Ese es el caso también del osteoclasto, que es una célula que trabaja en el hueso, en la destrucción o remodelación del hueso. Esta es una característica también muy particular, la que tiene el músculo estriado. Todo este material que se ve estriado es el material contráctil. El músculo tiene varios centímetros de longitud. La fibra muscular, la célula muscular, tiene varios centímetros de longitud. Entonces aquí se dan dos fenómenos. Uno, que el núcleo es rechazado a la periferia, y son muchos núcleos, no es uno solo para cada célula muscular estriada, son varios núcleos que son rechazados a la periferia para que todo el resto de la masa celular esté dando espacio para que se consolide ahí el material estriado, que es el material contráctil. Entonces, en este caso, por la función y la estructura, los núcleos se van a la periferia y son muchos, varios núcleos. Esto es interesante, porque si fuera un solo núcleo, imagínense que un núcleo gobierne, administre y maneje a una fibra que tiene muchos centímetros de longitud. Entonces, la naturaleza ha encontrado el mecanismo de tener muchos núcleos que, por tanto, administran segmentos de una gran célula larga, que es la célula muscular. Este es otro caso interesante. Si bien se asume que todas las células tienen núcleo, la célula roja del organismo, el glóbulo rojo, en su evolución, en su maduración, va perdiendo el núcleo. ¿Y para qué lo pierde? Y se convierte en una célula sin núcleo, el eritrocito. Para que toda su masa, todo su cuerpo, permita que se llene de hemoglobina, y la hemoglobina es la sustancia fundamental para el eritrocito que le va a permitir transportar oxígeno y anhídrido carbónico. Entonces, no requiere del núcleo en esa función, puede librarse del núcleo y funciona sin núcleo, pese a que ya los operadores de las funciones de esta célula están adentro a nivel de los diferentes tipos de ARN. Entonces, bajo esas características, tiene todo el material hereditario que está contenido en los cromosomas, ¿no? Y dentro de los cromosomas está el ácido desoxirribonucleico. Este ácido desoxirribonucleico que está en los cromosomas, si uno estirara, porque es en realidad un agregado de moléculas fibrosas en doble hélice, si uno estirara
todos los cromosomas, la longitud sería de algunos milímetros. Se dice que el ADN en el humano obviamente contiene toda la información genética. Y esa información genética está en 46 cromosomas, que son los que caracterizan al humano. Pero además, estos 46 cromosomas están constituidos por nucleótidos, que son unas moléculas con una secuencia, que luego la veremos. Esos nucleótidos, que son, repito, moléculas que las veremos luego, llegan a organizarse en 2.850 pares. Estos pares de bases, la adenina, guanina y la citosina y timina, conforman por su orden en la que se organizan, conforman 23.000 genes. Esto también debe comprenderse muy bien. Quiere decir que son los ya identificados, son 23.000 genes que dan característica a cada una de nuestras manifestaciones corporales. Es decir, un gen determinará de qué tamaño vamos a ser, un gen determinará de qué color va a ser el pelo, un gen determinará incluso los comportamientos, las características de la personalidad, pero también hay genes que podrán determinar las enfermedades que vamos a tener, además de todas las características. Esto que se ha estudiado en los últimos años, alrededor del 2013, ya se ha establecido esta cantidad de pares, de bases, así como esta enorme cantidad de 23.000 genes, y a esto es a lo que se ha denominado el genoma humano. Y el genoma humano es el que nos da todas las características. En síntesis, el genoma constituye la fórmula total de las características del humano. ¿Y por qué es interesante saber esto? Porque actualmente, conociendo el genoma, estos 23.000 genes, que diríamos es el mapa del humano, actualmente se puede modificar en el gen, sacando algunas partes del gen, algunas moléculas, que puedan ser perjudiciales o significar una enfermedad, o también incorporando genes que permitan acción que el organismo, en la que el organismo podría estar carente. Esto también es muy interesante. Comprender, este es el núcleo, se pueden ver perfectamente los poros nucleares, esta es la membrana nuclear, se llama también nucleolema, y este es el plasma nuclear, si quieren, y se denomina nucleoplasma. En ese nucleoplasma están, bueno, aquí organizados cromosomas, eso es cuando está en de división, se va a dividir la célula, pero al centro o a una periferia hay uno o más nucleolos en cada célula. Esto guarda relación con la producción del nucleico diferente del ADN, pero que interesantemente los investigadores están con el criterio de que el ácido ribonucleico podría ser la primera molécula que dio lugar a este hermoso caos que llamamos vida. Es decir, que el origen de vida estaría en el ARN. En la actualidad, ese conocimiento, ese concepto, como que un poco se hace patente cuando nos ha tocado vivir un drama actual, que es la pandemia por el coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Lo van con ustedes, pero anticiparé que en realidad se trata de ARN. Un ARN dentro de la célula y que a la célula le hace funcionar para replicarse
este virus dentro de la célula. Eso por ahora. Bueno, y a todo esto, si ya conocemos el núcleo morfológico e histológicamente, ¿cuál es la razón por la que tengamos que estudiarlo? No solo para saber sus características morfológicas, número, tamaño, localización, funciones inclusive, sino porque el núcleo contiene elementos que están en los cromosomas principalmente que pueden alterarse. Y entonces la significancia de aprender qué es el núcleo y sus características está relacionada también porque allí pueden producirse cuadros patológicos, pueden producirse estados de enfermedad, como este caso. Esta es una carita muy conocida en el medio médico. En algún tiempo se los llamaba molcolitos. Son niños con un síndrome que se llama el síndrome de Down. Por eso lo he traído como ejemplo. Y el síndrome de Down es una primera alteración en los cromosomas. Por tanto, es una enfermedad de los cromosomas o una alteración de los cromosomas que tiene manifestaciones corporales, mentales, etcétera, etcétera. Normalmente nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, porque los cromosomas vienen por pares, 23 pares. De ellos, 22 pares son denominados diploides, que vienen por parejas, y los otros dos son el X y el Y, que determinan el sexo. Si uno tiene cromosoma X y Y, será varón, y si tiene un cromosoma X y el otro también X, será mujer o será femenino. En la patología está, la enfermedad está, síndrome de Down, es una alteración por aumento del número de cromosomas en el punto. En vez de ser un par aquí, en el cromosoma 21, hay cromosomas. Y eso se manifiesta en una serie de características, pero otro síndrome es el de síndrome Turner o de Turner. Aquí lo que ha pasado es que falta un cromosoma. En vez de haber X y X para ser femenino este organismo, al faltarle un cromosoma, uno de sus X que debía estar, constituye el síndrome de Turner, que se caracteriza, diríamos, porque tiene varios trastornos y varias manifestaciones corporales. Da hipotiroidismo, el tórax es amplio, hay infertilidad, hay abundantes lunares, alteraciones en el sistema linfático y una serie de otros trastornos, como los problemas cardíacos. Entonces, este es un síndrome de Turner que se produce por la falta de un cromosoma. O este otro caso, en el que más bien hay un exceso de cromosoma en el par sexual, donde debía haber XX, se agrega una Y más. ¿Cuál es la característica de estas personas con este síndrome que se llama de Klinefelter? Pues la característica es de diversos trastornos. Diríamos que es un varón, más o menos, con características de mujer corporal, porque tiene hombros estrechos, tiene caderas un poco amplias, tiene mamas medianamente desarrolladas, pero tiene además una distribución del vello pubiano como de mujer y tiene testículos pequeños. Este es el denominado síndrome de Klinefelter, producto de que a XX se ha agregado en Y. Además de los trastornos cromosómicos, también se producen trastornos en los genes, es decir, pueden haber enfermedades que ya vienen hereditariamente en los genes alterados. Un gen presente puede producir una enfermedad. Durante el embarazo puede producirse por efecto de algún medicamento, modificaciones genéticas que después se manifiestan
en alteraciones corporales, en malformaciones. Pero lo más interesante es que en los genes están viniendo no solo los caracteres normales de cada persona que se los hereda, tanto del padre como de la madre, pero también en ese genoma que hemos señalado. Por eso es importante comprender lo del genoma. En ese mapa, en ese conglomerado de 23,000 genes, también vienen genes que pueden determinar que una persona vaya a tener determinadas enfermedades. Se considera que el cáncer, por ejemplo, es una enfermedad o son enfermedades que pueden tener una base genética en muchos de los casos. Es decir, hay personas que ya vienen con genes que van a llevarlos a desarrollar determinados tipos de cáncer. Y otra serie de genes que también pueden ser presencia de enfermedad. Por ejemplo, para la artritis reumatoide, tenemos también el mismo caso para la diabetes. Entonces, lo importante es comprender que con los genes que vienen en nuestra herencia, pueden haber también genes malos. Actualmente, la genética se constituye en el cuerpo mayor de la medicina actual. Porque si bien la genética con el genoma nos establece exactamente la composición hereditaria y estructural, lo interesante en la actualidad es que se puede hacer una terapia sobre esos genes. Es decir, y este es un simbolismo muy bonito, quitar a lo mejor un gen que es dañino, que puede estar ocasionando una enfermedad, y evitar que se manifieste esa enfermedad, o por el contrario, incorporar también algunos genes que puedan generar una función que estaba deficitaria en las personas. Entonces, este conjunto de aspectos que hay enfermedades en los cromosomas, que hay enfermedades que se heredan y que afectan a los genes, o que hay trastornos relacionados con tóxicos que pueden hacer cambios en los genes durante la gestación, o el de entender que ya en el mapa genético, en el genoma que tenemos, se puede establecer qué posibles enfermedades nos pueden llegar y de las que podríamos en el futuro librarnos, y actualmente ya con intervenciones sobre esos genes. Ese es el detalle más importante del estudio de los genes y de la genética, porque es en el futuro y ya en lo presente significa uno de los grandes troncos de la medicina actual que van de la mano con la inmunología y también con el gran desarrollo tecnológico. Entonces, el médico del futuro va a tener que manejarse respecto a lo genético, va a tener que manejarse respecto a un alto conocimiento inmunológico y también al uso de tecnologías. El médico del futuro va a tener que usar inevitablemente tecnología, tanto para intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, que ahora ya se habla de la robótica, es decir, el médico maneja robots, maneja instrumentos de alta tecnología para hacer muchas de sus actividades. Entonces, seguramente esa va a ser la tecnología más importante del futuro. En teoría, certero, se va a poder retirar a la gente que está causando problemas en la manifestación genética, como por ejemplo evitar cánceres. Bien, hasta aquí yo quisiera pedirles que puedan hacer una toma de esta diapositiva, si les es posible, porque he puesto dos direcciones para que puedan complementar su estudio sobre el ADN, que es absolutamente importante, ¿no? Sobre el ARN, que ahora está de moda, y sobre el COVID, que es la pandemia que ahora nos está azotando. Entonces, recomiendo que se puedan ver estos dos videos. Vamos a irnos a otra presentación. Muy bien, ahora vamos a utilizar unas diapositivas que parten de un libro
que tiene unos videos y unas presentaciones que a mí me parecen muy interesantes y muy gráficas. Aquí vemos núcleos, es una célula binucleada y aquí están sus dos núcleos, que además tienen también sus nucleolos, su membrana nuclear, su nucleoplasma y podemos observar, si aumentamos un poco el tamaño, podemos observar el nucleolo de cada una de estas células. El núcleo lema, que se denomina también así a la membrana nuclear, y la cromatina, que se denomina eocromatina cuando está muy laxa y cuando está considerada heterocromatina. Aquí tenemos nuevamente una presentación de un núcleo con microscopio electrónico. Este es el núcleo, el resto es el protoplasma, y aquí puede verse la membrana nuclear o núcleo lema, nucleoplasma, cromatina laxa o eucromatina y cromatina compacta o heterocromatina. En esta cromatina están los ácidos desoxirribonucleicos. Y este que es el nucleolo, que es otro elemento que está presente en el núcleo de las células. Este es un esquema bonito para ver de una manera gráfica cómo existe en el núcleo lema una membrana externa que da a la célula y una interna que da al interior del núcleo. Es interesante también ver que aquí ya se ven los poros. Y la cromatina, nuevamente esquematizada, la heterocromatina, la eucromatina y el núcleo. Aquí en una microscopía electrónica, una fotografía de microscopio electrónico para permitirnos ver los poros nucleares. Esta es la membrana nuclear. Este es el citoplasma. Y aquí están estos poros nucleares, que no son simplemente orificios, como a veces se intenta comprender, sino que son en realidad unos complejos moleculares, como luego veremos. Y esto es importante señalar. Esta es la lámina externa de la membrana nuclear que da al citoplasma, y esta es la lámina interna de la membrana nuclear que da hacia el núcleo y se relaciona con la cromatina. Y entonces estas dos hojas de la membrana nuclear se juntan para constituir el poro nuclear, que reitero, no es un orificio simplemente. Y lo veremos así cuando se esquematiza. Por tanto, el poro nuclear en realidad es un complejo molecular. Y aquí está esquematizada la membrana nuclear con una parte externa que da hacia la célula o al citoplasma de la célula y una membrana interna o nuclear que da hacia el nucleoplasma. Por otra parte, hay un organizado de subunidades moleculares que en conjunto hacen un anillo en realidad. Y se llama anillo citoplasmático porque es el que da hacia la célula. Moléculas globulares. Y hacia el núcleo hay otro anillo que se llama anillo nucleoplasmático o nucleoplásmico, que es un ordenado de moléculas globulares también. La citoplásmica y la nucleoplásmica se juntan por un elemento que se denomina también molecular, escafoide. Para que ingresen o salgan sustancias del núcleo, aquí existe un agregado también, un ordenado de moléculas que se denominan unidades
o subunidades transportadoras. Quiere decir que no hay una libre paso de las sustancias de la célula hacia el núcleo, al interior del núcleo, ni la salida de sustancias del interior del núcleo hacia la célula, que es una acción dinámica constante. Eso se regula, se controla a partir de estas subunidades transportadoras que están en este complejo molecular que constituye el poro nuclear. Y aquí podemos observar cómo se organiza un cromosoma. Aquí están las unidades más pequeñas que son de ácido desoxirribonucleico en doble hélice. Estas que se ven de color son las bases de adenina y guanina, citosina y timina, que se ordenan y se alternan y se organizan para constituir los 23,000 genes de los que habíamos hablado anteriormente. Entonces, estos se van empaquetando en este esquema. Se empaquetan para hacerse cada vez más compactos, hasta organizarse en un cromosoma. Esto es importante comprender, porque luego de esa estructuración en el humano, para cada ser vivo existe una estructura cromosómica particular. En el humano contamos con 23 pares de cromosomas. 22 en realidad son los somáticos y 2 asexuales. Estos 22 pares, en conjunto harían 44 cromosomas, vienen, repito, en pares. Y aquí está, en todo este conglomerado de cromosomas, están los 23,000 genes que ha establecido el genoma humano. Y aquí hay un cromosoma, que estos dos son los cromosomas sexuales, el X y el Y. Si hay X y Y, el individuo es varón. Si hay 2X, se tratará de una mujer. Esto también es interesante entender que esta es la normalidad, pero que aquí pueden producirse alteraciones tanto en el número de los cromosomas, pueden producirse pueden aparecer casos de más cromosomas o menos cromosomas. Puede ocurrir que parte de un cromosoma se vaya a constituir del conjunto de otro cromosoma, se llama translocación. Y en fin, alteraciones que después se manifiestan en cuadros patológicos o enfermedades o alteraciones, como lo habíamos señalado anteriormente. Y bien, una otra importante función del núcleo es participar en la división celular. Así lo habíamos dicho. Y la división celular, en realidad, es una fase del ciclo celular. Cada célula, diríamos que nace, se reproduce y muere. En este caso, el ciclo celular tiene estos componentes. Una fase grande, que es la interfaz, en la que no existe, hay en reposo en la célula. Y una fase que se denomina de división o mitosis. Y esa fase de división y mitosis se la ha establecido por pasos. De todas maneras, puede ocurrir que la célula entre en reposo también, como el caso de los fibroblastos, por ejemplo, pero por necesidad ese fibroblasto puede ingresar nuevamente al ciclo y entrar en funcionamiento. Lo importante es comprender entonces que la célula, dentro de sus funciones, y para esto el núcleo es el determinante, debe dividirse o puede dividirse, aunque existen células que en toda su vida no se dividen más como las células del tejido nervioso. Aquí podemos ver diferentes estadios de la división, metafase, anafase, profase, que se las ve mejor en un otro esquema. Aquí está.
Por ejemplo, esta es una fase de la anafase, en la que ya se han organizado conjuntos de cromosomas hijas, 2 conjuntos. Es decir, ya casi está terminando la división, se va a dividir las células, se va a reorganizar el núcleo y tendremos 2 células hijas. Esta es una bonita microfotografía electrónica con una preparación especial de inmunohistoquimia que permite ver, vean ustedes, los centriolos con los filamentos y los cromosomas que se están organizando en una mitosis temprana. ¿Cuáles son entonces los momentos por los que pasa la célula para dividirse? Interfaz, que es el momento en que no hay división. Profase, que fase en la que los cromosomas empiezan a organizarse, y aquí están los... Perdón, estos son los nucleolos más bien. Luego, los cromosomas ya están organizándose y se sueltan dentro de la célula. El núcleo pierde su membrana, los cromosomas salen y estos organitos, que son los centriolos, un par, se colocan en los poros, los cromosomas se dividen, se ordenan en el centro de la célula ecuatorial, se organizan en pares ya divididos, un conjunto se va hacia un polo guiados por los filamentos y el otro par se va hacia el otro polo para ya constituir la siguiente, que será una célula hija, o 2 células hijas más bien de cada célula, con el mismo número de cromosomas y la misma carga genética. Es decir, dará lugar a 2 células exactamente iguales, constituyendo lo que se denomina mitosis o división celular. Aquí puede verse también, ya al terminar de una mitosis, aquí está el conjunto de cromosomas hijos, el otro conjunto de cromosomas hijos, ya se está dividiendo el núcleo para dar lugar a 2 núcleos hijos y luego se dividirá la célula misma y tendremos 2 células hijas. Hay otro fenómeno que se produce en las células relacionadas con la reproducción. Estas células pasan por una fase que se denomina meiosis, y que está relacionada con la disminución, de una manera sintética diríamos, con la disminución del número de cromosomas. Habíamos dicho que normalmente tenemos 44 cromosomas más XY haciendo 46. Debemos anticipar en señalar que el óvulo y el espermatozoide contienen solo 23 cromosomas cada uno de ellos. Entonces, para que se produzca esa reducción del número de cromosomas y que cada componente masculino participe con 23 y el femenino con otros 23 cromosomas y en conjunto hagan los 46 que darán lugar al individuo, es que hay una fase inicial en las células sexuales que están o en el ovario en la mujer, o en los testículos, en los tubos semíferos en el hombre, en sitios donde se van a producir fenómenos denominados meiosis, que consisten, reitero, en la reducción a la mitad de los cromosomas, pero que en esa mitad cargan, llevan todo el componente genético del progenitor varón, que aporta con la mitad de los cromosomas, y de la progenitora mujer, que aporta con nosotros, con la otra mitad de cromosomas, para dar lugar a los 46 que darán lugar finalmente al individuo con los 46 cromosomas. Ese fenómeno denominado mitosis
Y ahora meiosis lo vamos a ver mejor en una filmación, un video que nos permitirá ver dinámicamente esto. Porque si bien se establecen fases, hay que comprender que todo el proceso es un continuo, ¿no? Que es un continuo que no existe prácticamente una división absoluta en fases. Y ese continuo da lugar al producto que estamos señalando. Este es el video que yo quiero compartir con ustedes, que van a ver, que permite conocer con certeza todo lo que pasa en cuanto a la mitosis y en cuanto a la meiosis. Muy bien, este video es posible que les esté saliendo con la distorsión de la voz. Así que lo vamos a compartir, brindándoles a todos ustedes el link que les va a permitir ver en mejores condiciones, sobre todo auditivas, el video este.
Bueno, entonces yo quiero concluir dándoles algunas recomendaciones. Cualquier libro es bueno, nada va a haber de extraordinario. En segundo lugar, tomen en cuenta los links que les he enviado y les voy a enviar también el link de este video último que permitirá complementar mejor el aprendizaje para la mitosis y la meiosis. De manera que creemos que bajo estas características ustedes tendrán la posibilidad de ampliar mejor el conocimiento y sobre todo hacerlo más pertinente para las necesidades del conocimiento del núcleo y sobre todo su relación con la presencia de enfermedades y de alteraciones.